Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, viernes 5 del mes de septiembre. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de estar aquí compartiendo esta Santa Eucaristía. Vamos a ofrecer esta Santa Misa gregoriana por el eterno descanso de Enrique Gallo, Sebastián Hernández, Ampelia y Mariano, Ventura Miramontes, Ana Francisca Sánchez, Isabel Toro, Alberta Ibáñez Valdés, Federico Alejandro López, José Dolores Cruz Peña, Ligia Rosa Omaña Liberón, Guadalupe Orozco, Elmer Alberto Lainés y Juan Lainés, Salina García Álvarez, Lisa Guadalupe Quisper, Miguel Tobar, Rosa Miramontes, Miguel Sánchez, Fidel Arellano. Por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por las necesidades de Roberto Edgar Hernández, por la fortaleza espiritual de la familia Pérez López, por el discernimiento y conversión de la familia López, por la conversión de Miguel Ángel Arias. En este día vamos a compartir un poquito la primera lectura y vamos a hablar de la iglesia. Hoy dice la Biblia que Jesucristo tiene un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. No cualquier iglesia. San Pablo le va a decir a Timoteo, miren, la iglesia que Cristo fundó es columna y fundamento de la verdad. San Pablo va a decir en los Efesios 5, ahorita lo vamos a leer, va a decir, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Amen mujeres a su marido como Cristo amó a la iglesia, se entregó y la santificó. Y en Mateo 16, 18 nos va a decir que Cristo fundó una iglesia. De manera de que en medio de miles de iglesias que existen hoy día, Cristo es la cabeza de una, la iglesia católica. Y las otras iglesias, Padre, los testigos malos de bendita luz del mundo, los mormones, sí tienen una cabeza, pero no es Cristo. Pero hablan de Cristo, pero no es Cristo. Cristo tiene una, no fundó muchas. De eso hablaremos. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre José Gregorio Medina, con el Padre Marcos Galvis. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Vamos a alabar al Señor con panderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, vamos a reconocer nuestras faltas y vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras culpas. De manera especial, hay un pecado que se llama apostasía. El pecado de apostasía se comete cuando usted se va a una iglesia protestante, cuando usted va con los protestantes a un culto, a estar con ellos, a un matrimonio protestante. Y hay mucha gente que siendo católica anda de culto en culto.
anda con protestantes haciendo sus oraciones. Pidámosle perdón a Dios porque no hemos comprendido y amado a la iglesia. También dejamos de ir los domingos a la misa, a la iglesia. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su conciencia. En Él está también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y júbilo. Entremos en su templo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyo, que somos su pueblo y su rebaño. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Entremos por sus puertas, dando gracias, crucemos por sus atrios, entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Bendigamos al Señor porque Él es bueno. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo.
porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les digo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa de este día. Vamos a compartir hoy la primera lectura, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Yo quiero que presten atención a algo aquí muy importante, porque de lo que voy a hablar se trata de la iglesia. No de cualquier iglesia, sino de la iglesia que Cristo fundó. Hoy día en el mundo existen más de 200.000 sectas protestantes y todas dicen que son la iglesia de Jesucristo. Bueno, de hecho, aquí donde estamos, en Obispo, existe uno de los templos más antiguos veníamos hablando de eso, de Barinas, ¿verdad? De Venezuela. ¿De qué edad? ¿Qué tiempo? Casi 300 años. Casi 300 años de antigüedad. Y bueno, por allá los dones más grandes. Cuando ustedes estaban muchachitos por ahí, había muchas iglesias protestantes por ahí, que habían cultos protestantes por ahí. ¿Ustedes qué se acuerdan? No había.
¿Y la iglesia de Toruno de obispo existía? Existía. Bueno, de hecho dicen que había un túnel, ¿verdad? Que es de hace mucho tiempo. ¿Por qué si la iglesia, bueno, donde yo trabajo es la iglesia en Torunos, la iglesia donde yo trabajo fue construida de ladrillo, y esta que es más antigua fue construida ¿de qué? De barro. Tiene barro, ¿no? Tiene barro y es patrimonio nacional. Esta iglesia no la puede tocar cualquier persona, ustedes lo saben. Tienen una de las iglesias más antiguas que fue construida en Venezuela. Y en ese tiempo, aquí en Venezuela no existían los protestantes. No existían. Si nos vamos un poquito más atrás, año 1492, que Cristóbal Colón llegó por estas tierras. Y venían 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta, la Santa María. Y venían frailes de la iglesia católica. Y no venían protestantes. No existían. Pero de la noche a la mañana empezaron a existir, desde 1860, empezaron a existir las Sociedades Bíblicas Unidas, agarraron la Biblia católica con 73 libros y le quitaron, la desplumaron y le dejaron 66 y salió la Reina Valera. Y aquí en Venezuela en 1960, 40 empezaron a llegar los protestantes, porque no existían. Y ahora agarran y dicen, nosotros somos los verdaderos cristianos, somos la iglesia verdadera. Y le ponen un nombre, Iglesia de Jesucristo. Ah, esa es la iglesia de Jesucristo. Iglesia de los santos de los últimos. Y la iglesia luz del mundo, porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Somos los adventistas, somos no sé qué. Y la gente dice, naguará, esa ley se confunde y se engaña. Hoy quiero que ustedes con la Biblia se den cuenta, no que Jesucristo fundó muchas iglesias, sino que Jesucristo fundó una sola. Bueno, ahorita en el mes de octubre, del 11 al 19, el padre José Gregorio y el padre Marco vamos a ir a una peregrinación a Roma. A Roma. Y en Roma hay una basílica que se llama la Basílica de San Pablo Extramuros. Y en esa basílica, cuando uno llega, eso es grandísimo, grandísimo. Y es una iglesia muy antigua. En esa basílica hay como una especie de medallones, unos cuadros pintados. Y es la única iglesia en el mundo que tiene los papas de la historia. 267 con el Papa León. Murió Pedro, vino Lino, Anacleto, Sisto, Cornelio. Murió el Papa Juan Pablo II, vino el Papa Benedicto XVI, muere el Papa Benedicto XVI, viene el Papa Francisco. Después del Papa Francisco tenemos el Papa León. Es la única iglesia que tiene toda la historia y recogida en imágenes. Por eso es que los protestantes dicen, si el Vaticano vendiera toda la riqueza, destruiría y se acabaría el hambre. Quieren destruirlo. Bueno, también en Roma hay una basílica que está consagrada. Creo que se me olvidó cuál es. San Juan de Letrán, donde está la iglesia más antigua del mundo. La iglesia más antigua del año 315. Y allá no hay ningún culto protestante. Lo que quiero decirles es que históricamente ellos acaban de existir. Ahora, bíblicamente, ¿cuántas iglesias deberían haber? Y es la lectura que hoy vamos a compartir, que es la lectura. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20 es la lectura. Pero yo voy a comenzar con el versículo 18. Porque el versículo 18 dice, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No dice, Jesucristo es la cabeza de las iglesias. De la iglesia significa de una. ¿Cuál iglesia? Pues la iglesia que Él fundó, la iglesia que Él nos dejó. ¿Cuál es esa? Pues la iglesia católica. Para que cuando lleguen los protestantes y vengan a decirle a ustedes, vente con nosotros, porque nosotros somos la iglesia verdadera. Los curas son unos corruptos, el Papa es la bestia, la iglesia católica se pervirtió en la ramera, vente con nosotros. Usted puede darse cuenta, no porque el Padre lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Óigalo con sus oídos para que preste atención. Colosenses 1:18. Paren la oreja. Y Él es la cabeza del... Jesucristo es la cabeza. ¿Qué significa cabeza?
La que manda, el que dirige, el que organiza. ¿Qué significa cabeza? Es el que está al frente. Es la cabeza del cuerpo. Del cuerpo. A ver, ¿cuál es el cuerpo? Del cual Jesucristo es la cabeza. Es decir, mejor explicado, de la iglesia. Entonces, según la Biblia, Jesucristo, nuestro Señor, es la cabeza de la iglesia. La iglesia que Cristo dejó. Porque hoy día cualquiera puede decir, fundo una iglesia. Bueno, es lo que está pasando hoy día aquí en Barinas. Van los sacerdotes católicos a pedir permiso para construir una iglesia católica y dicen, no, hay que traer papeles, hay que traer esto, tenemos el no. Salen los pastores, vamos a hacer una iglesia protestante. Sí. Y por eso ustedes están viendo que es tan difícil construir una capilla católica, construir una iglesia donde la gente pueda reunirse. Y los protestantes tienen permiso por todos lados y pueden hacer su templo. Para la muestra un botón en la Castellana, donde estuve trabajando, para construir esa capilla, casi me cuesta la cárcel y la vida. Se hizo, pero no de la mejor manera. Y llegué yo el lunes a pedir permiso y llegaron los pastores protestantes. El miércoles le dieron permiso a uno. El jueves le dieron permiso al otro. Y a mí no me dieron permiso, pues me tocó construir sin permiso. Después pusieron bravos. Pero a la iglesia de Jesucristo no quieren permitir que crezca, no sé por qué. Pero entre más persecución, la iglesia más crece. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el que está al frente. ¿De cuál iglesia? De que los protestantes que andan construyendo por todos lados. De los protestantes. No, le voy a explicar de cuál iglesia para que usted la vea. Le voy a colocar ejemplos. ¿Cuál es la iglesia del cual Jesucristo es cabeza? Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿De cuál iglesia? Padre, pero es que hoy día hay muchísimas iglesias. ¿Y a cuál voy? Venía hablando con el padre, pues aquí en Obispo, usted es más fácil descubrirla. Busque la iglesia más antigua, busque la iglesia primera, busque la iglesia que estaba. ¿Cuál era esa? Una iglesia de casi 300 años, hasta de barro es. Miren las iglesias hoy día de los protestantes, cómo están construidas, recién levantadas. Es que nosotros somos la iglesia de Cristo. No se dejen engañar. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ajá, ¿cuál iglesia? Oiga, Mateo capítulo 16, versículo, vamos a leerlo desde el 15. Desde el 16. Oigan. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí viene, escuchen. Y ahora yo te digo. Está hablando con Pedro y le dice, ahora yo te lo digo, Pedro. Oigan. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. O sea, piedra. Paren la oreja y oído al tambor. Presten atención a lo que viene. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias edificó Cristo? La palabra mi refiere a una. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Es que nosotros somos la iglesia de Cristo. Sí, ya va. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vamos a buscar el cuerpo, vamos a buscar la iglesia y sabremos cuál es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene una característica, ¿cuál? Que tiene a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la única iglesia que tiene a Pedro? Por eso le decía que en la Basílica de San Pablo usted va y se encuentra con Pedro. Pero Pedro se murió. Entonces Pedro le dio el encargo a Lino. Lino se murió, se lo dio a Anacleto. Anacleto se murió, se lo dio a Sisto, a Cornelio, a Anastasio, Cristóstomo. No. Pasaron los papas.
Papa Juan 23, Papa San Juan Pablo II, Papa Benedicto XVI, Papa Francisco. ¿Murió Papa Francisco? Papa León. Cuando usted hace el recorrido y busca a Pedro, lo va a encontrar en la iglesia católica. Los protestantes no pueden tener eso porque no vienen de Cristo. Son iglesias que ellos han fundado. Por eso dice Jesús, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El cuerpo mío de yo soy la cabeza de la iglesia donde está Pedro. Por eso usted se da cuenta que tenemos un papa, pero no solamente eso. Es que la iglesia de Cristo se dañó, se corrompió, los curas, los obispos y los papas la destruyeron, se acabó y se fundó una nueva. Escuchen lo que viene. ¿Cuándo se destruye la iglesia de Cristo? Los poderes de la muerte Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La iglesia que Cristo fundó es indestructible. No la podrán vencer, no la podrán acabar. Cuando un protestante dice la iglesia de Cristo se acabó, se terminó la iglesia católica, está contradiciendo a la Biblia que dice, mi iglesia ni los poderes del infierno la podrán vencer. ¿Qué más tiene la iglesia de Cristo? Oigan, por eso, y lo que viene a continuación, cuando ustedes vean al Papa, en el escudo del Papa, siempre hay unas llaves. Hay unas llaves. Y cuando usted va a la Basílica de San Pedro y de San Pablo, aquí está Pedro por un lado y está Pablo por otro lado. Pedro con unas llaves en las manos. Y Pablo con una espada y con una Biblia en las manos. De aquí viene eso, oigan. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia de Cristo tiene un representante, se llama Pedro. La iglesia de Cristo es indestructible. La iglesia donde Cristo es la cabeza tiene las llaves del reino de los cielos. Y por eso mirará al Papa usted con la llave. ¿Y qué significa tener la llave del reino de los cielos? Oigan. Lo que ates en la tierra, Lo que amarres, lo que selles, lo que firmes, lo que digas en la tierra, quedará atado en el cielo. es ahí donde la iglesia dice, el Papa es infalible en los dogmas, en la doctrina de fe. Como persona se puede equivocar, pero con los dogmas es así y así lo firma Cristo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces en la iglesia hay autoridad y la tiene una persona que se llama Pedro y que nosotros hoy día llamamos Papa, el que apacienta, el que guía. Ya aprendimos en primer lugar que la iglesia de Cristo, que es el cuerpo, tiene una cabeza, se llama Jesucristo. Como Cristo murió, resucitó, necesariamente debería haber un representante. Ese representante se llama Pedro. Como Pedro murió, vino otro, 267, llegó el Papa León, muere el Papa León, morimos nosotros, viene otro Papa. Ahora, la iglesia de Cristo es indestructible, nadie la puede destruir. La iglesia de Cristo tiene autoridad, tiene las llaves. ¿Qué más tiene la iglesia? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia de Jesucristo tiene la verdad. Y la iglesia de Jesucristo es la casa de Dios. La iglesia de Jesucristo es la casa de Dios. Es que nosotros tenemos la casa de Dios y le pusimos el nombre. Cualquiera le puede colocar el nombre que quiera. Bueno, ahorita con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial. Me mandaron por ahí unos videos. Agarraron la foto mía. Hicieron unos videos. Y habla igualito que yo. Se peina igualito que yo. Usted lo mira y dice, Naguará el padre Marcos. Uno de los videos que decía, el padre Marcos de yo no sé para dónde, para España, que está relatando, y decía, sacó la imagen de su difunta madre, me mataron hasta la mamá. Y la colocó en una... Se pasaron. Que no se pasen, ¿verdad? Pero, y usted lo ve, idéntico. Y la gente, ay padre, qué bonita historia contó usted, qué bonita historia. Que yo no soy. Se parece. Ahora, en medio de tanta inteligencia artificial,
¿Cómo podemos conocer cuál es el verdadero Padre Marcos? Pues aquí hay un canal de YouTube. El que está en este canal o en el canal del Evangelio del Día, ahí está. Los otros canales, pura mentira. Pero este canal es donde celebra misa. Cualquiera puede sacar, hacer un recorte, decir que es el Padre, pero no es el original. Pero se parece igualito, pero no es. Pero dice lo mismo, no es. Se peina igual, es el mismito, pero no soy yo. Así pasa con la iglesia. Es la casa de Dios. Se llama iglesia en lo del mundo, se llama iglesia de Jesucristo. Pero no sea tontico, que esa no es la iglesia verdadera. La iglesia de Cristo es la casa de Dios y es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Oigan. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia. No las iglesias. Dice Pablo, ¿cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia. La iglesia es una. No son muchas. ¿Se acuerdan que decimos que en la iglesia es una? Santa, católica y apostólica. ¿Han escuchado el credo? Donde profesamos la fe, creo en la iglesia que es una. Santa, católica. ¿De dónde? Aquí. La iglesia de Cristo es una. En medio de miles hay una casa que es la casa de Dios y es la iglesia. Una sola. Escuchen, ¿qué más es la iglesia? Que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. En la iglesia de Jesucristo, la que él fundó, la que tiene a Pedro como representante, que le dio las llaves, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, es columna y base de la verdad. Si la iglesia dice, María no tuvo más hijos, eso es verdad. Pero es que la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos. La Biblia también dice que Jesús en 1 Corintios 5:6 dice que Jesucristo, 15:6 dice que Jesucristo tuvo más de 500 hermanos. O sea, que los hermanos de Cristo son hijos de María. ¿Y cómo que la Virgen tuvo 500 hijos? Pero la Biblia sí dice, Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y cuando se estaba muriendo en la cruz, ¿se recuerda en San Juan 19, 25, 27? No había más. ¿A quién llamó? A Juan. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu hijo. Y de esa hora se la llevó. ¿Por qué no la dejó con los otros? Si tenía más. Si la iglesia dice que hay que confesarse, puede ser que uno diga no se confiese, no se confiese. Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted confía en su mujer cuando se come la comida. Y si está brava, se la come igual. ¿Cómo sabe que no le echó veneno porque está brava con usted? ¿No confía? Usted confía en el que maneja la moto o el autobús y te lleva a Barinas, a la ciudad. Y si no confiara, no se le monta. Porque confía. Entonces no es maldito el hombre que confía en otro hombre, no significa no confesarse. La Biblia dice en Juan 20:23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Si hay confesión. Y en Mateo capítulo 9, versículo 6, en la tierra hay poder para perdonar pecados. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. No te van a mentir. Y lo que dice la iglesia no engaña. Que hayan sacerdotes que no les gusta explicar, que hayan sacerdotes que no expliquen y no enseñan al pueblo es otra cosa. Pero la iglesia mantiene la verdad. ¿Qué más en la iglesia? Miren cómo lo dice Efesios capítulo 5, versículo... Y me olvidó. Está como el 25, 26 por ahí. Está por ahí. Dice la iglesia, dice la Biblia, mujeres, amen a sus maridos. Como Cristo amó a su iglesia, a la iglesia. No amó a las o a sus iglesias. A una la amó. Entregó la vida por ella para rescatarla, para liberarla. Y en ella debemos estar. Y de ella no debemos irnos. Miren cómo le dice Efesios 5, creo que el 26. No. 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amen a sus esposas. a las mozas no, a las esposas. Maridos, amen a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Amó a cuántas iglesias?
Y dice, maridos, amen a sus esposas. Le está hablando a todos los maridos que tienen su esposa. Amen a sus esposas. Como Jesucristo amó, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia, no a las iglesias. Sí, Cristo ama a la iglesia, pero la suya. Cristo ama a la iglesia, sí, pero la que él fundó. ¿Y cómo los protestantes fundan iglesias por todos lados? ¿Y cómo los protestantes se regan por todos lados? Y lo peor es que hay gente que anda creyendo. Es que la iglesia de Cristo, esa no es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia del pastor que fundó para pedirle el diezmo, para robarlo, para quitarle y para estafarle. Y ahí está usted. Pero esta es la iglesia de Cristo. No lo es. Amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Escuchen. Y se entregó a sí mismo por ella. No se entregó por aquella, se entregó por ella, por una. La iglesia católica, escuchen. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. La iglesia es una. Luego, la iglesia la hizo santa. Por eso decimos en el credo, la iglesia es una, santa, porque es la iglesia de Jesucristo. Y así como el marido debe amar a su esposa, Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Ahora, la iglesia es católica. Ya vamos terminando y terminamos con apostólica. Mateo 28, 18. Mateo 28. ¿Qué significa la palabra católica? La palabra católico, católica, significa universal. ¿Y qué es universal? Que está por todo el mundo. Miren, nosotros, el padre José Leoro y yo, ya hemos recorrido partes del mundo. Fuimos a Israel. Y en Israel se celebra la misa igualito como la estamos celebrando aquí. Esa es la universalidad de la iglesia. Y no sabíamos el idioma allá de Israel. Ellos hablan, yo no sé qué idioma, hebreo, arameo, no sé qué es lo que hablan ellos. Y no hablan el idioma de nosotros. Y aún así, estos campesinos del campo, bueno, celebraron la misa allá. Fuimos a Roma. En Roma es italiano el idioma. Y nosotros hicimos la misa y celebramos la misa como la celebramos aquí. A Francia, a Lourdes, a mucho Portugal. Y celebramos la misa como la celebramos aquí. Nos fuimos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos el idioma es inglés. Y celebramos la misa como la celebramos aquí. En cualquier parte del mundo que usted vaya, observará la misa como la celebramos. A lo mejor es una capilla, estamos en una comunidad eclesial de base, allá distinto, pero se celebra de la misma manera que aquí. Eso es lo que significa universal. Tenemos un pastor, uno, el Papa. Tenemos una doctrina, tenemos una liturgia. Esa es la riqueza en la iglesia. Los protestantes no. Ustedes ven que un pastor celebra de una manera el culto, otro de otra manera. Uno lo hace en el monte, uno lo hace allá. Y leen, y hacen, y predican lo que quiere. Espíritu Santo que me ilumine. Eso no es universal. Universal significa que la iglesia de Cristo debe estar por todo el mundo. Eso significa católica. Oigan, Mateo 28, 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos... Eso es católico. Vayan y hagan... Que todos los pueblos... Vayan por todo el mundo. Esa es la tarea. Y eran 12. Y a los 12 los mandó por todo el mundo, por todos los pueblos. Que todos los pueblos sean mis discípulos. Eso es lo que significa católico, universal. La iglesia es una, santa, católica. Y termino con Marcos 3. Creo que es el 13. Si no es el 13 es el 16. Y si no, leemos Lucas 9. Lo que significa apostólica. ¿Qué significa apostólica? Hechos capítulo 1, versículo 15 también lo dice. Escuchen. Marcos 3, 13. Ajá, 13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. Eso se llama apostólica. Que viene, que desciende de los
apóstoles. Y de ahí los llamó, ¿para qué? Estuvieran con él, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Vayan por todo el mundo, vayan a predicar. Los mandó a los apóstoles, que hoy día los apóstoles son los obispos. Y dentro de los apóstoles se escoge un obispo y se coloca como Pedro, como papa de la iglesia. Esa es la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que dice Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y termino con, ya se me vino a la mente, Hechos 2:47. Miren cómo lo dice vamos a ver cómo lo dice esta Biblia. Termino con esto. Hay algunas Biblias que dicen iglesia, otras Biblias dicen comunidad. Vamos a ver cómo lo dice aquí. Escuchen. Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad. Agregaba cada día a la comunidad de creyentes, a la iglesia que se había formado. ¿A quién agregaba? A los que se iban salvando. Por eso nosotros en la iglesia católica tenemos salvación. Porque dice Jesús, el que crea y se bautice, Marcos 16:15, se salvará. Sacramento de salvación. Tenemos la Eucaristía, sacramento de salvación. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, Juan 6:54, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. En la iglesia católica, en la comunidad, usted va a tener los sacramentos que le ayudan a conseguir la salvación. Tenemos el perdón de los pecados de Juan 20:23 para estar limpios, para poder llegar a la presencia de Dios. Por tanto, si la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿qué hacemos en los cultos? Si la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿qué hacemos con los protestantes? Si la Biblia dice que Cristo fundó una iglesia, ¿qué hacemos detrás de ellos? Si la Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios, ¿por qué usted se va para otra casa? Si la Biblia dice que la iglesia es santa, ¿por qué se va a una que no es santa? Si la Biblia dice que la iglesia es católica, ¿por qué va a una que no es católica? Si la Biblia dice que es apostólica, ¿por qué va a una que no es apostólica? En Israel, fuimos a la Tierra Santa, a Israel, y no vimos a ningún pastor protestante allá donde murió Cristo, allá donde nació Cristo, allá donde vivió Cristo. ¿Saben quién tiene esos lugares? ¿Quién los cuida? ¿Quién los custodia? La iglesia católica. Hay unos padrecitos que se llaman franciscanos, y allá íbamos a celebrar la misa. ¿Y los protestantes? No estaban. Si son la iglesia de Cristo, ¿por qué no tienen la tumba de los apóstoles? ¿Por qué no tienen la tumba de Pedro, de los mártires? ¿Por qué no están? Porque están engañando. Porque le dicen a los católicos mentiras y se lo llevan. Bueno, ya después les sigo hablando de esto. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle a Él por cada uno de nosotros. Hoy la iglesia recuerda a Santa Teresa de Calcuta. Era una mujer que se dedicó su vida al servicio de los más pobres entre los pobres. Fundó las misioneras de la caridad con el fin de ayudar a los enfermos, a los huérfanos, a los moribundos y a los que padecen extrema pobreza. Su amor hacia los más necesitados era el centro de su vocación. Pidamos a Dios por intercesión de Madre Teresa de Calcuta por cada una de nuestras necesidades. Pidamos al Señor por la Santa Madre Iglesia Católica, por el Papa León XIV, por todos los obispos, sacerdotes, para que Dios le siga dando la fuerza para seguir predicando con valentía su santa palabra. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor también por nuestro país Venezuela, para que reine la verdad y la justicia. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, para que a la luz de la palabra entendamos que la Iglesia Católica es una santa apostólica también, a la cual pertenecemos y no debemos irnos a otra parte, sino permanecer fieles en la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor también por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y les restablezca la salud. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos,
para que Dios les conceda el perdón de sus culpas y les permita gozar de su presencia en el cielo. Roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestra súplica, nuestras oraciones, aquellas que quedan en lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos: bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos: bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este servicio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo todos: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Cordero de Dios, tú
Cordero de Dios, tú, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, tú, Cordero, Cordero de Dios, tú, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar,
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios.